PS360, estamos desde la entrada de Expo Seguridad 2025 y con un gran amigo que también nos va a acompañar el día de hoy, Josafat Herrera. Gracias, Yosha. Me estoy enterando que hay otro PS360, pero solamente hay un solo canal que es válido, de seguridad. Por cierto, ¿de qué es la otra, La otra, no, o sea, es el director de una de las asociaciones y que tenía una empresa que era PCR, pero 520. Solamente hay PS360, ese es el que vale. Vamos a entrar al Expo y vamos a ver qué tanto nos encontramos. Vente, Yosha. Es con este. Perdón. Gracias. Muchas gracias. Y aquí de primera parte tenemos todo lo que es, ¿qué? ¿Aquí qué es, Yosha? Esto es seguridad ciudadana. Estamos viendo seguridad ciudadana, vamos a ver. Desde el Escuadrón Águila, policía cibernética, atención a casos de secuestro, extorsión. Tenemos los drones. Sí, los drones es el Escuadrón Águila precisamente. Les podemos preguntar también de una vez. Vamos a preguntarles. Tú sabes los modelos, ¿no? Tú conoces mejor que yo los modelos. Buenas tardes. ¿Cuál es la aplicación que tienen para el Escuadrón Águila? ¿En qué se utiliza? Lo utilizamos para labores de investigación, para labores de búsqueda de personas, búsqueda de vehículos, para robo de casa habitación, bueno, ahora sí que tenemos diversas funciones, dependiendo de lo que se nos solicite. También realizamos delimitaciones de casas, de departamentos, de búsqueda de alguna persona, uso de puntos en video también. O sea, también lo usan en tiempo real ustedes. Claro, sí, también muy en bien. tiempo real, O como investigación. Muy padre. Nosotros lo que hacemos es, nos solicitan el sobrevuelo. El sobrevuelo. Nosotros vamos, obtenemos la información que ellos requieren, se las damos y ya ellos lo ocupan para hacer su investigación. Muy bien. Ok. Muy bien. Tiene bastantes unidades, ¿eh? Todos son iguales, ¿verdad? Sí. El de allá es Pues, diferente. el mismo modelo, solamente que ahí se le pone otro aditamento. Ahí le estamos poniendo, aparte de otra cámara, se le está poniendo una lámpara. Si nos pudieras, estamos compartiendo en vivo para unas personas que conocen poco de seguridad. Entonces estamos tratando de ayudarles a la gente que entiendan primero cuál es su función, su misión y el tipo de herramientas que ustedes tienen. Entonces entiendo que son diferentes cámaras. Si pudieras decirnos para qué tipo de cámaras son. Los drones traen ya su cámara integrada, pero es una cámara frontal, ¿no? Que nos va a dar una vista, por decir, frontal de todo el paisaje. Correcto. Sin embargo, para nosotros tener una operación más adecuada, utilizamos este tipo de cámaras que tienen un cierto movimiento. Tienen más movilidad. Exactamente. Perfecto. El cual nos va a permitir en determinadas situaciones una optimización de nuestro trabajo. Y mencionabas que tienen otros dos tipos de cámaras. Esa es las dos son nocturnas, pero ahí le estamos poniendo otro aditamento que es una lámpara y también se le puede poner una bocina. Para persuasivo de, muy bien, qué padre. Nosotros trabajamos en la noche, aparte de la cámara nocturna, también podemos utilizar. ¿Y esto los manejas desde el centro de control o tiene que estar la unidad cerca para eso? Okay. ¿Qué radio tienes de distancia para poder manejarlo? Dependiendo de la operación. Si nosotros vamos a lo mejor a una operación que es un bateo o algo así, nos mantenemos cerca, nos lo elevamos prácticamente ahí y estamos manipulando ahí. Si vamos a hacer una delimitación, nos mantenemos a otra distancia. ¿Y cómo evitan, por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita, estos instrumentos, los jammers que son para bajarlos? Tenemos que estar monitoreando nuestra señal. Tienes señal inmediatamente. Sí, ok. exactamente. Si llega a perder la señal, eso tiene un aditamento que se llama regreso a casa. Entonces nosotros claro. tenemos que poner para que en caso de que pierda la señal por algún motivo pueda regresar. Que es normalmente como lo bajan, ¿no? Exactamente, pero tenemos que estar monitoreando constantemente la señal. De hecho, tenemos la adaptación de estas antenas. Son antenas que nos permiten una mayor distancia. Correcto. Para poder manipularlos. Las originales que traen pues nos permiten menos distancia, entonces se nos complica un poco la operación. Pero sí tenemos que estar monitoreando la señal para que cuando... Entonces son varias personas las que están involucradas en el proceso de manejarlo. Qué padre. Por lo regular, la
las células se componen de 3 o 4 personas. ¿Y ustedes los manejan? 2 personas manipulan lo que es uno la cámara, otro el dron y Perfecto. otro la seguridad perimetral. Qué bueno, ok. Pues felicidades, gracias por su servicio, gracias por apoyar. Gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir viendo. Fíjate que yo ya tengo un buen amigo que se llama Mauricio Terán, si lo conoces. Sí. Que él me enseñó que empezaron a aprender. Déjame saludar a... Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andas? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Y andas aquí? Sí. ¿Te estás vendiendo? No, ¿Te interrumpo? Claro que sí, sin problema. Sí, padrísimo. ¿Cómo andas? Qué padre está tu... Gracias. Te presento a Alyosha. Ayer ¿Ya vino? Ayer la con entrevistamos. ellos. Mira, aquí Ayer es. estuvimos con ellos hablando. ¿Cómo estás? ¿Cómo van Bien, las cosas? aquí vamos. Qué padre. Pesadito, pero aquí vamos. ¿Por qué pesado? Pues lo Es disfrutas, pesado ¿no? estar aquí todo el día. Hmm. Pero bien, No, está padre, pues, está padre. ley silla, tráete tu silla. Ya sé, voy a pedirle a la Ni para, ni Voy a estás viendo decirle el al jefe, jefe. ponte. El La jefe, ley silla. ponte. Que- Tu que la ley ley silla, silla, pues ya. tus 15 minutos No, te pero es hacen que si falta. me siento. Ya se muere. ¿Veniste tú solo? Ayer estuvo mi mamá. Y Ok. hoy estoy esperando a que son- llegue alguien. Es que es un negocio muy familiar el que tiene caballero. Tu nombre es que Sebastián. tengo déficit de atención, entonces se me olvidan los nombres. Eso es real, Sebastián. Sí, está grabando, pues es para que nosotros estamos No. ahorita pasando con las personas que son las importantes en la seguridad. Muchas gracias, ¿eh? muchas gracias. A Sebastián lo conocí hace poquito. Tuvimos una presentación de la asociación Asume Mexi. Amexi. Ahí estábamos. Y Amexi tuvo una presentación de una ponencia de seguridad con mujeres, de una dama. Ya nos conocimos y yo recordé viejos tiempos. Porque creo que realmente a que conocí fue a tu papá, creo que fue tu Tal vez papá. a mi papá me ha metido, sí, alguno de Sí, los dos. a uno de los dos. Y ya me platicó que él sigue la herencia y él sigue continúa. Delegado. Pues nosotros tuvimos la oportunidad de conocer cuando estaban llegando. Sí, así. Y ustedes crearon realmente la escuela del blindaje en Corporal. ropa, porque no Sí, existía en como México. familia se hizo. Sí. No, y en Colombia tampoco. Cuando empezaron con el negocio ellos como familia, sí fue en el peor momento de Colombia, en la peor época de Colombia. Y fue cuando empezaron con todo el tema de la ropa. Sí. Como necesidad. El tema de la ropa para cualquier persona, o sea, para una Sí. persona del común. Oye, y para una persona, ciudadano, porque tenemos que ver todos que está muy a la moda. Vean lo delgado que es. No es cierto, es este. Pero, ¿tú qué le sugerirás a una persona común y corriente que vive en una zona de riesgo, que se transporta, una persona que viaja en carretera? ¿Tú qué le aconsejarías? ¿Qué producto, qué características debe de tener una ropa donde él no se siente incómodo, no parezca un profesional de la seguridad, pero también sea una persona que pueda Que esté moverse protegido. de una manera protegida? Depende del riesgo en el que esté y depende del tipo de persona que A sea. Puebla y a León. No nos vayamos lejos. Ok, de Puebla a León. ¿Para qué le inventamos? Si es tal vez un ingeniero informático, que es la persona más, o sea, en el rango de la seguridad yo creo que está abajo, ¿no? Vamos. Con menor riesgo más bien. Ajá. Yo le sugeriría un chaleco interior. ¿Por qué un chaleco interior y no una prenda? Porque el chaleco se lo puede poner con cualquier vestimenta. Ujú. Si le toca ir de sport, se lo puede poner. Si le toca ir formal porque va a ir a ver a un cliente, se lo puede poner. Cambio el chaleco, capitonado, la chamarra, se vuelve un producto muy recurrente. Correcto. Pasa mucho con los escoltas. Sí, claro. Los escoltas que se la pasan en estas zonas como Polanco y eso, siempre traen el mismo chaleco. Sí, claro. Pero si alguien está investigando a la persona, Ya lo identificaron. oye, ¿por qué no se quita el chaleco? Si tú le cambias el color, ya, la persona disocia como, uy, es otro chaleco. Pero si usan el mismo chaleco negro todo el tiempo, Sí, ya. ya es como, Ya ¿por los qué no se lo quita? identificaron. O no se lo quita porque le encanta, En cambio, con Cuando se le quita estos prueba. puedes cambiar Ese totalmente está y oculto. ponerte todo lo de encima. encima. Y tal vez para la gente que no conoce Alyosha y dice, bueno, que esa es la idea normal, pero me van a disparar en la cabeza. ¿Qué puedes decir a esas personas que piensan que en la cabeza es donde realmente se tiene la idea y por qué la importancia de tener algo que te proteja en el cuerpo? Porque los primeros disparos o el impacto
siempre va a ser al cuerpo y a la silueta. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? La figura, con todos ¿no? los cursos? Es la figura, ¿no? La figura. Le tiras al bulto. Exacto, No le tiras. a la sombra. E incluso profesionalmente se enseña primero cuerpo y la cabeza. ¿Por qué? Porque se entiende que en estas situaciones especiales, podría decir, e incluso hay estudios que lo acabamos de ver en el Congreso, personas que no saben disparar, le disparan al bulto, la probabilidad es que te tiren al cuerpo. Entonces es bien importante tener esta parte protegida. Y por el espacio. También. Dispararle a la cabeza es un espacio mucho menor que dispararle al cuerpo. Correcto. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con la inseguridad en México y de aquí para abajo, ¿no? Latinoamérica, Centroamérica, es que la inseguridad aprendió. La inseguridad también ya toma cursos. La inseguridad ya ve videos en YouTube. Lo bueno es que toman muy malos cursos. No por Yo tomar quiero saber cursos, quién les da cursos, no por porque estar desgraciados. cursos están preparados. No, pero ya Pero conocen. ya tienen un poco más de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los sicarios de hace años, de cuando existían los carteles en Colombia, ellos pasaban y disparaban. Hoy en día los sicarios ya saben, tengo que disparar un poco más preciso. Agrupar, y aún así hay Agrupar. problemas, ¿no? Pero bueno. Claro, el conocimiento de una persona, de un escolta o de alguien que tenga el conocimiento es mucho más grande, siempre va a ser mucho más grande a un video en YouTube. Correcto. Que pague un curso. Claro, que se claro, eduque. la inversión del tiempo que estás ahí, Exacto. el estrés que estás pasando ya genera resultados. Exacto, y este tipo de personas están dispuestas a aprender más a la vista que a la acción, ¿no? Claro. Entonces, por pues, eso es mejor un chaleco. No, y definitivamente, amigos Lyosha, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que tenemos que portar, o aquellas personas que tengan cierto riesgo. Y dije León, y dije, no se me vayan a ofender los amigos de León o de Puebla, simplemente es porque es una zona de riesgo. Entonces, como que tratar de ver ahorita un escenario no tan real como irnos a Medio Oriente, una cosa así. Estamos haciendo lo que compartiendo lo que es más. La realidad es de que todos ya estamos en riesgo. Y en medida de ese riesgo hay que tomar ciertas acciones, ¿no? Correcto. Y por ejemplo, los profesionales de seguridad o las personas que están en riesgo, esta sería la mejor manera de estar protegidos y con una mayor variedad para evitar patrones, ¿no? Correcto. Y pues en realidad pues, no se puede ocultar el sol con un dedo. No, Claro. no, La no, inseguridad no, ya no, está no. en todo lado. No, esto es como la defensa de su carro y se va a volver, ojalá y no, pero ahorita, como decimos, el Titanic se está hundiendo, ya no es que por qué se hundió, ni no quiero que sí, y Ya se después está lo vamos a hundiendo. mejorar. Está pasando algo, Correcto. necesitamos hacer. Entonces, pues te agradezco mucho, de verdad Hombre. que estamos pasando con los que pueden aportarnos más, a las personas que nos ven, Lyosha, a las personas que están más interesadas en la seguridad. No, hombre, muchas gracias. Te agradecemos Muchas gracias. mucho. Las puertas de esta empresa están abiertas para todos. Gracias. Seguimos aquí dando la vuelta y Ándale. vamos a seguir viendo qué Gracias. más hay. Cuídense, muchas gracias. Mira, Lyosha, aquí están los explosivos. Tengo un amigo, Lyosha, es un inglés. Los ingleses son los que más saben en cuestiones de explosivos del mundo. De hecho, mi amigo Andy, él nos dice casi todas las escuelas de explosivos, si no es que todas, de Israel, de Estados Unidos, ¿Tienen conocimiento británico? tienen conocimiento británico. Y ahorita pues tenemos problemas serios en seguridad porque están poniendo minas. Sí, lo que nos explicaban es de que este es el escuadrón de reacción, son los zorros, entonces que cuando llega a Están allá por cierta escala, ellos tienen que actuar cuando ya se sobrepasan ciertos límites y que pues parte de su equipo es desde el escudo de blindaje, Sí, no. manejo de explosivos, el robot que inclusive ha funcionado tanto como para encontrar, buscar o llevar, por ejemplo, en casos de desastre. Sí, no, estamos lamentablemente, pues ya lo que veíamos en películas, pues ya lo tenemos aquí. Qué bueno que se estén actualizando, qué bueno que estén poniendo las herramientas adecuadas, nuestra seguridad pública, muy bien. También nos mencionaban que ya lo que son los explosivos montados en drones es algo de lo cual ya se tienen que estar cuidando. Sí, fíjate que eso es algo también lamentable y ya hay estrategias a alto nivel. Yo te podría compartir algunas cosas que ya hay estrategias más allá de lo que son estas Los rifles llenos. para bajar. Ajá. Ya hay cuestiones más poderosas, nada más que ahorita se mantienen un poquito en bajo perfil, Ajá. precisamente para ya no ser reactivos, amigos, ante la delincuencia, sino ser proactivos. Sí. Y mi amigo Andy decía, ya no es que tú respondas a la guerra, les llevas la guerra a ellos.
Exacto, eso es lo Está que estamos duro. viendo, que ya la seguridad cambió mucho, ¿no? Ya no nada más era estar esperando, después cambió a estar atacando y ahorita ya es una mezcla de ambas, ¿no? Sí, no, fíjate que hay muchas cosas. Ese es el lado de policías, amigos. Estamos en el lado donde es casi puro seguridad pública. Nos estamos acercando. Si quieres apuntar para acá, miren un uniforme para manifestaciones que casi no se usan. No se usan. Fíjate que sí se usan, pero no se utilizan todas las opciones que se tienen para las manifestaciones. No se usan todas. Entonces, eso de cierta manera se entiende porque es una imagen que no quieres desvirtuar públicamente. Claro. Y ahora estamos llegando al de... Ay, amigos, yo trabajé en esta empresa muchos años. Qué gustazo, Uriel. Te presento a Alyosha. Tienen un canal de YouTube. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal por ¿Cómo va aquí? la venta? Ay, Ahí ¿cómo va la vamos. venta? Me quedé en eso. Muchas personas vienen, les interesa. Ay, amigos, estamos ahorita grabando, le estamos ayudando a Alyosha. Este es un simulador virtual, Virtra, simulador virtual. Fíjate, me lo sé, de 360 grados, tiene hasta 6 pantallas. Se entrena lo que es toda la que es la gestión emocional de las personas que están en una situación que tienen que usar el uso de la fuerza. No nada más es disparar no es nada más estar disparando como en un Mega Nintendo Xbox. Ajá. Aquí la idea es que las personas desde gestionen sus emociones, tomen decisiones correctas y además sepan saber cuál es el uso de la fuerza adecuada. Y además Entonces, se puede tener la metadata para ir haciendo evaluaciones de progreso, ¿no? hasta donde yo me quedé cuando tenía... No es cierto, fíjate que estoy trabajando con Virtra de Estados Unidos por medio de webinars que se llama For Science, es un instituto que da y están muy relacionados. Ok, entonces ya conoces. Conozco ciertas cosas de la mejora, pero realmente estamos ahorita en la parte más de metodologías de enseñanza, cuestiones, no en sí. Virtra hace el sponsor, o sea, les da el patrocinio para los webinars y se utiliza en este instituto muchísimo el Virtra. Sí, lo que tiene una de las ventajas es que manejamos el fuego cruzado. El fuego cruzado hace que cuando el elemento está en entrenamiento, Ah, se ya. pone el cinturón. Y si el simulador detecta que el simulador recibe le gana con el disparo, te da un toque? descarga, sí. Ya lo Exacto. redujeron porque antes era un chaleco. Exacto. Antes era un chaleco y te daba el toque y tú decías, ¿qué onda? O sea, ¿Y qué genera esto en los elementos? Ponerse más alerta y saber que esto puede ser en la vida real. genera una Es un respuesta juego, de estrés. Es un juego como lo acabo de mencionar, entonces hace que el entrenamiento sea más dinámico. Esta es una versión, la nueva versión también es tanto con descarga como con vibración. ¿Vibrador? Sí, porque a veces había elementos pequeños, como en el caso de las mujeres, que recibían una descarga, pues se me hacía más O si traían marcapasos, Sí. recuerdo muy bien. Sí, sí, sí. Si Entonces, traían problemas de vibrador- marcapasos y ciertas personas, con el tiempo te vas dando cuenta que le tienes más miedo a la electricidad Sí. que Que al en sí a la disparo. situación. Entonces esto está muy padre, fíjate. Sí, es un buen elemento y también nuestro sistema de retroceso, que lo que hacemos es cambiar El retroceso 2 del minutos, arma. tu arma real, le ponemos este cañón, magazine o cargador. Lo que hace el cargador es que te da un 95% de retroceso. Y Ya. fíjense, amigos, que cuando yo dejé de trabajar con Virtra, que estuve 2 años trabajando, antes, esto es una mejora muy buena, porque antes teníamos que tener un tanque conectado al cargador Exacto, sí. con su fuente, y ahorita ya, obviamente estos son CO2, tenemos un CO2, 20 tiros seguramente, 24 Sí, 30 tiros. lo máximo. Ya Y me la lo sé, ventaja para que veas que es también mi de la área tecnología también. Es que este se recarga, este sistema que se llama Refill Station. ¡Ah, qué increíble! Ya no tienes que estar comprando, todos son Exactamente, reutilizables. Sí, sí, sí. No, porque si no había que traer cajas de esto. No, está Ya. Y Y padre. lo recargas aquí 7 segundos y lo tienes otra vez listo. No, está para- increíble. Ya es prácticamente como un airsoft. O sea, nada más. Sí, nomás listo. Oye, ¿por qué no trajeron las 3 pantallas? Porque deben de saber, amigos, que normalmente este es de 6 pantallas. 5 pantallas. Bueno, podíamos cerrarlo, pero siempre se usa 5 porque si no, ¿por dónde entras? Exacto. Pero faltan 2, no, no es Sí, cierto. por sistema de espacio, pusimos temas. No, pero está padre. Aquí serían- Ah, mira, aquí si podemos enfocar aquí, mira, Alyosha. Así es más o menos. Ah, ya. Es la manera en la que Una normalmente se pantalla usa. Abajo de 3 pantallas y este que es de 300 gramos, 5 pantallas. Oh, muy padre.